Buenas tardes, mis queridas y queridos estudiantes. El día de hoy voy a explicar el uso de verbos modales y semimodales para poder utilizar posibilidad o hablar de posibilidad, habilidad, permiso, obligación, necesidad, prohibición, algo que no está permitido o algo que no tiene obligación o que es opcional. Entonces, vamos a hablar primero de posibilidad, habilidad y permiso. Para eso vamos a utilizar el verbo modal can. Para posibilidad y habilidad podemos utilizarlo, por ejemplo, en oraciones positivas o negativas. I can speak the language, por ejemplo, negativo. I can't speak German. ¿Listo? Interrogativo, por ejemplo, para permiso. Profe, ¿puedo ir al baño? Teacher, can I go to the bathroom? Entonces, el verbo modal can se utiliza para posibilidad, habilidad o permiso. Luego vamos a hablar de los verbos modal, el verbo modal must y el verbo semimodal have to y has to. ¿Por qué se llama verbo semimodal? Por esto, porque este tiene conjugación, es decir, él sí cambia o se modifica, mientras que el must, el can, el mustn't, el can't no se modifican jamás. Entonces por eso se llama semimodal. Entonces, tanto must como have to van a utilizarse para obligación o necesidad. Entonces esto es deber y esto es tener que. Entonces él debe prestar atención o nosotros debemos llegar temprano o yo tengo que preparar mis clases o ella tiene que terminar el reporte. Must y have to son sinónimos, ¿ok? No hay diferencia entre ellos. La diferencia sería como unos un poco más quizás educado, no es que el otro sea grosero, sino que hay uno que es más, el más, por ejemplo, es un poco menos agresivo, quizás, pero bien, de nuevo, son sinónimos y significan lo mismo. Entonces, eso lo utilizamos para obligación, necesidad, algo que no es opcional. Por último, en este grupo de ideas vamos a hablar de prohibición o de algo que no está permitido. Que sería esto es una obligación o una necesidad, esto es una prohibición o algo que no está permitido. Y para eso vamos a utilizar el mustn't y el can't, ¿ok? Mustn't y can't. Se utilizan de esta manera el mustn't y el can't para hablar de algo que no está permitido. Entonces, por ejemplo, no debes fumar en clase o ella no puede gritar en el salón. Una vez más, sinónimos se utilizan en este caso para algo que no está permitido o está prohibido. ¿Cuál es el opuesto, por ejemplo, de este o de este? Porque esto es una obligación, esto es una prohibición, entonces ¿siempre se tiene que hablar de esa manera? No. Aquí tenemos falta de obligación u opcional. Entonces el have to en oración positiva es una obligación, pero cuando yo le agrego el auxiliar don't o doesn't, en ese contexto se convierte automáticamente en algo que no es obligatorio, algo que es opcional, algo que es tu decisión. Entonces, por ejemplo, aquí, nosotros no tenemos que tomar notas, pero si lo hacemos, fantástico. Ellos no tienen que venir, digamos en una reunión. No todos los padres tienen que venir, pero si vienen, pues se van a informar y van a poder participar y más. Otro, ella no tiene que comprar una bicicleta, pero si lo hace, quizás se le facilite la vida. Él no tiene que responder, pero si lo hace, podrá tener evidencia, no sé. Entonces, esta es la forma en que utilizamos los verbos modales y semimodales para hablar de estas diferentes categorías. Siempre recuerden, por favor, quiero terminar con esto, que cuando utilizamos un verbo después de un verbo modal o semimodal, no me interesa, nunca lleva conjugación. Speak, go, play, arrive, prepare, finish, smoke, scream, take, come, buy, respond. No importa cuál sea el sujeto, no importa cuál sea el verbo modal o semimodal, el verbo principal jamás lleva conjugación. En la descripción les dejaré un ejercicio de práctica, por favor lleguen a clase con preguntas. Muchas gracias.